Curso Filosofía Antigua y Medieval, contextualización histórica de la filosofía medieval patricia y San Agustín. Debate y reflexión sobre ellos desde el contexto. El problema que vamos a abordar es la recurrente dificultad por creer en las doctrinas religiosas. Para poder establecer un punto de partida sobre este problema en la actualidad, es necesario abordar de manera general cuáles son sus causas y qué motivos tienen las personas para desvincularse de sus credos. Pues bien, en primer lugar es necesario comprender cuán importante ha sido la religión católica como cimiento para la conformación de una comunidad, fomentando pautas de comportamiento y modelos a seguir. En este sentido, se hace evidente que uno de los pilares más notables de la Iglesia Católica es la figura de Jesús, ya que más allá de toda connotación simbólica, un gran número de personas y creyentes lo conciben como el Hijo legítimo de Dios. Al tener una idea general sobre el ámbito religioso católico, podemos centrar nuestro enfoque sobre la dificultad por seguir la ideología del catolicismo. Pues bien, según el artículo La Iglesia Católica pierde fieles en región, pero aún es fuerte, nos hace comprender específicamente una serie de contrastes sobre la imagen positiva y negativa que tienen un gran número de personas encuestadas en 19 países de Latinoamérica y el Caribe sobre la Iglesia, donde también se logró evidenciar una cifra considerable de personas que ahora se denominan excatólicos. Pues bien, expuesto a lo anterior, podemos hacer énfasis cuáles son las causas que disponen el problema que estamos abordando. En este punto, haciendo un acercamiento reflexivo, comprendemos que las personas tratan de seguir algo con lo que se pueden identificar. Buscan consuelo, disipar sus preocupaciones o la tensión del entorno en que se hallan. Por lo tanto, el grado de simpatía que puede tener un individuo según las convicciones que considera apropiadas determina en gran parte la religión que se dispone a seguir. Lo anterior nos lleva a identificar que la dificultad para seguir una religión consta en la forma en que se disponen sus prácticas, en la manera en que se celebran sus ceremonias y especialmente en el sentido en que se alude a su percepción. Por ende, en el caso del catolicismo, la inconformidad que separa el vínculo con la Iglesia Católica podría estar en que quizás no se atiende los intereses y las necesidades de diversos grupos de personas, pero que hay otro tipo de opciones como el protestantismo, movimientos misioneros cristianos, evangélicos, testigos de Jehová, entre otros, en los que muy probablemente sientan que les den el lugar e importancia dentro de determinada comunidad religiosa. No obstante, todas tienen un punto central o un factor común, el cual es Jesús, pero cada una de ellas difiere totalmente de las demás en su práctica. Ahora bien, si admitimos que la diversidad de cultos es la causa para que las personas se desvinculen del catolicismo, también es importante considerar el asunto de la fe, ya que ésta es el centro de referencia a la que acuden las personas para dar como válida la existencia de algo superior a cada cual, y a la vez se potencia la sensación que los milagros pueden ser manifiestos, pero solo a través de la devoción sobre algo que no se alcanza a comprender en su totalidad. Para efectos del caso que estamos tratando, como dicha interpretación incide para que las personas no creen en las instituciones tradicionales religiosas, podemos deducir que el factor determinante para que las personas se alejen de sus creencias probablemente sea en la manera como se ha fundamentado la legitimidad de una religión. Lo anterior no solo se puede observar en el catolicismo, también se presenta en culturas y otros países, ya que a las nuevas generaciones y a aquellos que se denominan excatólicos se les hace muy difícil concebir un Dios autoritario y vengativo. Más bien, buscan tener una noción mucho más amplia, pero a la vez intuitivamente afable de Dios. De lo anterior se desprenden muchas variables que van desde el escepticismo de las personas, la atención sobre la mala imagen de diversos cultos religiosos,
el número de casos de abuso registrados tanto en iglesias católicas como en otro tipo de comunidades, que hace que las personas tomen una posición para criticar los demás credos y presentar su práctica religiosa como un principio adecuado y mucho mejor que cualquier otro de los que existen. Si bien lo anterior parece un escenario tan adverso y negativo para las costumbres religiosas, entonces debemos pensar cuáles podrían ser las soluciones sobre el problema presentado. Si nos remitimos al texto Gálvez 2009, Historia de la filosofía árabe, judía y escolástica, comprendemos que la contemplación de otro tipo de pensamientos es lo que alcanza un sentido de espiritualidad muy distinto al de las doctrinas impuestas. Una de las acciones más notables que podemos referenciar sobre los omeyas es en su disposición de un entorno armónico que da lugar a la atención de las necesidades y dificultades por las que puede pasar un individuo. En el caso de Damasco y Jerusalén, la construcción de instituciones que velaban por la salud pública de quienes la carecían. Debemos prestar atención al personaje Al-Kindi, donde es preciso determinar la búsqueda y el conocimiento de Dios. Pero esta comprensión es concebida como la manifestación universal de la creación en sí misma. Es decir, es un estado contemplativo que puede llegar a comprender un tipo de nociones mucho más diferentes. Él logra mencionar: nuestra permanencia en este mundo fenomenal es transitoria, es un viaje hacia la eternidad. El hombre miserable, aquel que prefiere para él mismo los bienes materiales por encima de los espirituales, aparte de su efímera naturaleza, obstruye nuestro pasaje hacia el mundo espiritual. Lo anterior lo podemos comprender como el resultado de una conciencia en virtud de la cualidad humana. De este personaje se puede destacar el método para conciliar la religión con el Corán. Este tipo de posición filosófica es la que habilita cavilar de manera individual un tipo de reflexiones y metáforas, llegando a un mensaje primordial. De esta manera, el sentido y actitud humana para la perfección de la vida social está en sincronización y acuerdo de las cualidades por lograr el bienestar y la felicidad de una sociedad. Por tanto, una comunidad que se preocupe por el bienestar espiritual de sus habitantes es aquella ciudad virtuosa que se compone por hombres virtuosos. En este orden de ideas podemos concluir de la siguiente manera. Basados en el texto San Agustín 90 minutos, se asimila el grado de sabiduría que va de la mano con comportamientos y actitudes coherentes frente a la adversidad y dominio a sí mismo. Pero ¿qué pasa en el caso de San Agustín? Es preciso reconocer que esa desbordada inclinación por los placeres y la lujuria es el punto de inflexión para que él despierte la necesidad de encontrar la verdad acerca de sí mismo. Entonces, para alcanzar un tipo de conciencia que esté en completa sincronía con el verdadero sentido de la espiritualidad, es supremamente importante comprender la naturaleza de las cosas por lo que realmente son. La espiritualidad no puede ser otorgada por alguien que profese un determinado credo. La espiritualidad es la manera de cómo se concibe la vida. Es el estado auténtico que le permite aceptar y asimilar las cualidades de cada ser humano. Por lo tanto, no se puede afirmar si hay religión perfecta o imperfecta. Solo se puede manifestar la divinidad de un auténtico ser humano en la forma
en que se permita interpretar y descubrir a Dios en sí mismo y en la revelación de todo lo demás.